Dios los bendiga, hermano. Estamos aquí, el segundo video de esta serie de videos que el Señor nos permite hacer y compartir con todos ustedes. Estamos nuevamente con mi hermano Juan, bendecidos en el Señor porque podemos seguir esta enseñanza y esta meditación en la historia de la iglesia. El anterior video había sido como una introducción a todo esto, más que nada, algunos detalles históricos, pero tratamos de más que nada explicar la intención de estos videos y cómo queremos desarrollarlo y cómo queremos llevar a cabo esta Sí, serie de videos. sí, eso es lo que hablamos anteriormente, era más o menos lo que vos decís, una introducción acerca de la importancia de la historia de la iglesia, de algunos datos importantes que también mencionamos. Y bueno, y ahora Ahora arrancar con un poquito más de historia. sí, sobre la expansión, ¿no? El comienzo de la expansión del Comienzo, evangelio, de la exactamente, iglesia. exactamente. Tocamos el tema hasta donde habían quedado esperando la promesa. Eh, Estos son hechos que vamos a repasarlo rápidamente también porque son muy conocidos, pero muy conocidos. Sí, en su mayoría bíblicos, En no, su no es mayoría. tanto de historiadores, sino No, no, en no. su mayoría son Sí. bíblicos. Podríamos decir que son verdades bíblicas también. Sí, Eh, pero bueno, como decíamos que hay gente que no conoce casi nada o recién está comenzando en la fe o son inconversos, pero están interesados en comprender en qué creemos, ¿no? A quién seguimos. Eh, Creo que es importante repasar estos hechos. Decíamos que los apóstoles se quedan, ¿no? Luego de poner a Matías como el doceavo o elegirlo, seleccionarlo, se quedan en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo. Eh, Esto ocurre, ¿no? Ocurre un día de Pentecostés, que aquí va la primera aclaración, que Pentecostés es un día de celebración un día judía, de ¿no? celebración. No es que Pentecostés se llama así por el día que fueron llenos del Espíritu Santo, sino que ya era una tradición judía, era un Exacto. día establecido como una celebración judía en la que se celebraba las primeras siegas, las primeras cosechas de los campos. Eh, por eso lleva ese nombre, Pentecostés también. Era una fiesta que se daba más o menos 7 semanas luego de las Pascuas, así que podemos considerar que el día que fueron bautizados por el Espíritu Santo o recibieron la promesa aconteció 7 semanas luego de la crucifixión de Cristo, Claro, claro, eh, porque Jesús fue crucificado en las en las Pascuas Pascuas judías. y Sí. unas 7 semanas después de Pascua se celebraba justo esta fiesta, ¿no? Exactamente, unos 50 días más o menos alrededor, dice, te puedes enterar por la historia judía, ¿no? Así que podemos comprender esto. Jesucristo muere, ¿no? En la cruz, resucita al tercer día, está 40 días con sus discípulos, nos cuenta la historia bíblica, y más o menos una semana después de que nuestro Señor asciende, que es cuando comienza el libro de Hechos, acontece estos hechos del bautismo del Espíritu Santo, tan ansiado, tan anhelado y tan esperado Sí. por toda la iglesia, ¿no? Estaban esperando justamente eso porque esto es lo que abre, como decíamos, da lugar, abre las puertas a la evangelización y a que ellos puedan salir a entregar este mensaje, este evangelio que dejó Cristo en sus manos, un mensaje de salvación De importante. hecho, cuando ellos oraban pidiendo valentía, ¿no? Al Espíritu Santo, dicen que ellos, gracias a esa oración, ¿no? Gracias a esa oración que le hicieron a Dios, el Espíritu Santo dice que les dio valentía y que predicaban con denuedo la palabra, ¿no? Exactamente, lleno del Espíritu Santo, dice que andaban los apóstoles, ¿no? Y, y bueno, aquí comienza esta travesía, ¿no? Aquí comienza el verdadero evangelio, a vivirse el verdadero evangelio, que es el de la predicación y el de llevar el mensaje de paz de nuestro Señor Jesucristo, paz con Dios, ¿no? Eh, Comienza esta verdadera tarea y esta misión que era complicada en ciertos aspectos, ¿no? En un principio el Evangelio era solamente entregado a judíos o a gente creyente, gente arraigada a las tradiciones judías, solamente era para ellos. Encontramos en Mateo cuando nuestro Señor le da, ¿no? Esta misión a los 12, le dice, ¿no? Que primeramente tenía que ser evangelizado las ovejas perdidas de Israel, la parte judía, ¿no? Que habita en Israel, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, son nombradas estas ciudades, que es donde estaba la concentración más grande de judíos. Pero esto causa también este choque, ¿no? Esta controversia entre cristianos y judíos. Incluso también para respaldar eso,
cuando Pablo escribe las cartas sobre a quién se le predica el Evangelio, dice, ¿no? Eh, a los judíos primeramente y también a los griegos, ¿no? Exactamente. O sea, pone esa preeminencia, digamos, ese primer lugar para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente no es que por una distinción de persona ni nada de eso, es un plan soberano de Dios. Exactamente. ¿No? Y es que la Biblia dice, Él vino a los suyos, dice primeramente, ¿no? Y luego lo rechazaron, dice, ¿no? Porque amaron más sus tinieblas que la luz. Pero Él vino a los suyos, dice primeramente. Que está refiriendo a su pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel como tal. Así que ahí va la predicación y donde comienzan los conflictos. Conflictos sociales, conflictos de creencias, de tradiciones, conflictos que llevan a los judíos a sentirse atacados, ¿no? Los judíos se sentían atacados en su fe, en sus creencias, y creían que los cristianos eran herejes, eran blasfemos, ¿no? Porque creían en un hijo de Dios, que ellos no lo consideraban como tal, y creían que todo aquel que daba por hecho que Jesús era el hijo de Dios era blasfemo y atentaba en contra de la ley de Moisés y las creencias, ¿no?, antiguas del pueblo de Israel. No comprendían que él era el Mesías, no lo aceptaron como Mesías, lo rechazaron, y aquí estaba también coste de que aceptar que Cristo era el Mesías era rechazar todos los beneficios que tenían ellos, ¿no? Porque eran muy beneficiados lo que eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes, eran gente que tenían mucho poder con la ley de Moisés y no iban a dejar, ¿no?, este poder a un lado, los fariseos, los saduceos, para dar lugar a decir tenemos que humillarnos, ¿no?, ante un tal Cristo, ¿no? Así que aquí comienzan los conflictos y No, donde... y también por el tema del orgullo, de cuántas veces Jesús los dejó sin palabras, ¿no? sí. Los humilló con... No solamente eso, también ese ataque, se podría decir, de Jesús hacia su hipocresía, ¿no? Sí, ellos se sentían atacados todo el tiempo. Es que el nombre de Cristo atacaba eso, ¿no? O sea, el Evangelio ataca la hipocresía y es la revelación del reino, ¿no? Y justamente ellos vivían en... Era una revelación del reino de los cielos y los judíos estaban establecidos en leyes de esta tierra, Es que ¿no? ellos no comprendían misericordia. Viste que Jesús muchas veces le dice, si supierais qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Ellos no comprendían misericordia. Exactamente. No comprendían a Dios. Porque ellos tenían a Dios como un juez solamente, que impartía juicio, ¿no? Es que si no haces los sacrificios y esto no te va a perdonar y va a caerte el juicio de Dios, ¿no? Pero cuando ven a Jesús ahí, ¿no? Cuando encontraron a la mujer adulta, en la que Jesús dijo, yo tampoco te condeno, no peques más. Nunca comprendieron la gracia de ellos. No, nunca comprendieron esa misericordia que quería Dios de parte de ellos. Por eso, cuando Jesús se le presenta en el capítulo 3 de San Mateo, le dice, ustedes diezman, ustedes hacen esto, ustedes hacen otro, pero se olvidaron lo más importante, que es el amor, la misericordia y la justicia, ¿no? Exactamente, Ellos no llegaban a comprender qué era la misericordia que Dios iba a traer, ¿no?, al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y mucho menos esta universalidad de decir Dios quiere salvar a todos, ¿no? Claro, eso era lo peor. Ellos Era Israel como decir, sí, es como no, ni vayas a comer con un gentil siquiera, no puedes compartir nada con ellos. Sí, es verdad eso. Y bueno, aquí comienza, podríamos decir, las primeras persecuciones a la iglesia, ¿no? Que empiezan a ser apresados, Pedro, los apóstoles, castigados, azotados, por solamente hablar de Cristo, de Jesús, hablar en su nombre o obrar en su nombre, hacer milagros, señales, porque Jesús lo respaldaba, como él había prometido, dijo, yo estaría con usted hasta el fin del mundo. Él iba acompañando y dando esta certeza de que estaba con ellos. Obraban haciendo señales, maravillas, dice la palabra de Dios, ¿no?, los apóstoles, y eran respaldados, y por causa de esto se convertían muchos de los judíos, ¿no?, al cristianismo. Y bueno, aquí empieza una de las persecuciones, que es de parte de la primera persecución a la iglesia, de parte de los judíos exclusivamente, claro, así como persiguieron a Cristo, ¿no?, a Jesús, hasta matarlo. De la misma manera se iban a ensañar o tomar esta causa de decir, yo voy en contra de este tal nombre, de tal Hijo de Dios, ¿no? Y como decían ellos, y de acabar con esta iglesia. Lo que no querían. De hecho, cuando los Jesús solo, viste que ellos dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesús porque Pedro bautizó en el nombre de Jesús. De hecho, ese fue el motivo por el que Pedro bautizaba en el nombre de Jesús.
Es decir, Pedro bautizaba en el nombre de Jesús a propósito para que ellos sepan que eran seguidores de Jesús, ¿no? Porque ellos, si bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dijo Jesús, que es lo correcto, lo hicieron en ese sentido. Como odiaban tanto el nombre de Jesucristo, como querían que se detenga esa predicación del nombre de Jesucristo, ellos bautizaban el nombre de Jesucristo como diciendo, mira, estoy bautizando en el nombre de Jesucristo, ¿qué vas a hacer? Algo así. El nombre de Jesucristo salva, era claro. La señal, ¿no? Lo que querían recalcar, como, no sé, resaltar. Como, el cartel de no fumar, ¿viste? Y eso fumando igual. O sea, es como un ejemplo, ¿no? Una especie de acto rebelde en contra de sus tradiciones. ¿Vos querés que yo no predique el nombre de Cristo? Bueno, bautizo del nombre de Cristo si quiero. Bueno, algo así era lo que, exactamente, lo que hacían, ¿no? Bueno, pero acá comienza, ¿no? Los judíos enardecen en su ira y su bronca, ¿no? Que no podían tragar y empiezan a perseguir incansablemente a la iglesia. Envidiosos, tenían envidia porque ellos hacían milagros. Bueno, pero dentro de todo esto igual la iglesia sigue creciendo, no para de crecer, es un crecimiento enorme que tiene la iglesia, no se detiene la predicación ni la evangelización, sino que al revés, peor, como decíamos en el anterior video, los apóstoles estaban contentos, no estaban de sufrir a causa del nombre de Jesús, era algo que alegraba y en lo que se gozaban ellos, o sea que eso lo impulsaba a llevar más la palabra de Dios, más, y el evangelio iba creciendo en Jerusalén hasta abarcar casi todo Jerusalén. Aquí cuando viene un hecho también histórico que está en la Biblia, que es cuando se levantan los diáconos. Los apóstoles ya no podían encargarse de la predicación y de la iglesia al mismo tiempo. Crecían en mucha cantidad. Era avasallante ya la Ya no la podían manera. hacerse cargo ellos 12 nomás. No. Y ahí toman la decisión de decir, vamos a levantar 7 diáconos para que nos ayuden aquí, porque había conflicto también dentro de la iglesia, como en toda comunidad, ¿no? Donde hay muchas personas siempre entran los conflictos, las contradicciones, o por qué aquel esto, por qué aquel el otro. Vivían constantemente juntos en la iglesia primitiva, en la primera iglesia. Sí, o sea, si pensamos que en ese sentido eran perfectos, no creo No, que sean, eso es lo que quiero resaltar. Claro, sí, problemas cotidianos como tenemos nosotros, ellos seguro en ese momento problemas del día a día. Tenían. Entonces, se levantan estos 7 diáconos, tengo los nombres anotados. Los 7 diáconos son Felipe, Procoro, Nicanor, Parmenas, Nicolás y Esteban. 7 hombres que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, dice la palabra, y ser sabios, ¿no? En Cristo. Eran como las reglas que tenían que llevar para ser levantados como diáconos, que sigue siendo en estas las reglas, ¿no? Hasta el día de hoy. Para ser diácono hay que estar lleno del Espíritu Santo, tener un buen testimonio y tener sabiduría en las Escrituras. Y de estos 7 resalta Esteban, el más conocido. Todos conocemos, creo la mayoría, la historia de Esteban, que es el primer cristiano, ¿no? El primer hombre en la iglesia en ser martirizado, en ser muerto por causa del nombre de Cristo, de llegar a la consecuencia, ¿no? Después de Cristo de morir, que muere apedreado, de una manera encima muy engañosa, una trampa entre mentiras. Sí, levantaron falso testimonio contra un hombre que dice que estaba lleno de la gracia y el poder de Dios. Y bueno, pero esto, como decíamos, los sumos sacerdotes y toda esta gente no podía tolerar. Tenían que sí o sí atacar esta sabiduría y esta gracia que tenía Esteban, que lo llevan a morir apedreado hasta la muerte por los mismos, este grupo de sacerdotes y de judíos, ¿no? Lo matan a piedrazos, básicamente. Esta es la primera muerte en la iglesia y quizás también la más recordada, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar es cuando Esteban mira al cielo y dice que ve al Hijo del Hombre, ¿no? Al Hijo de Dios a la diestra del Padre, ve los cielos abiertos y lo ve allí a Jesucristo, ¿no? Se muere viendo esta visión, gozoso, y dice que durmió en la palabra. Y de hecho también es recordado porque él hizo mención de las palabras que también hizo Jesucristo en la cruz. Cuando Jesucristo también dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen.
Esteban también toma esas palabras de Cristo y dice, Padre, no tomes en cuenta su pecado, ¿no? También es recordado en ese sentido. Amén, amén. Sí, sí, sí. Es una de las... Pues es una historia muy reconocida y muy importante en la historia del cristianismo. Y muy impactante también, porque hoy estamos quizás acostumbrados a escucharla, pero era un hombre que murió, ¿no? Que verdaderamente murió por causa de predicar el Evangelio y llevar el Evangelio a las personas, ¿no? Él era, bueno, parte de estos 7 diáconos levantados en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. Y bueno, acá cuando muere Esteban es donde entra también quizá una de las figuras más relevantes dentro del cristianismo, que es un joven llamado Saulo, ¿no? Que, perseguidor de la iglesia, quien estaba presente en el momento que muere Esteban, mirando, ¿no?, como el martirio de él. Además, él aprobó ese martirio, Sí, ese sí, asesinato, Pablo, él lo aprobó a eso. sí, sí, Pablo estaba ahí cercano seguramente, sabemos porque dice que la ropa de Esteban estaba, ¿no?, a sus pies, así que él estaba gozoso de una manera de este hecho. Él es percursor. Él era como se creía el superhéroe del judaísmo, Sí, ¿no? sí, sí, Se sí, podría decir, el defensor del judaísmo. sí, sí, bueno, él era de alguna manera también de los percursores, de lo primero de decir hay que matarlos, ¿no? A los cristianos hay que apresarlos, hay que quitarle la fe. Pero sí, Sí, fue sí, sí. así. La Biblia dice que él era así, ¿no?, que era violento. Cuando ocurre el Era, llamado de Saulo, dice la palabra de Dios que él aún respiraba, ¿no?, violencia, ¿no?, hacia los cristianos, ¿no? Él quería, estaba en un modo de que, de hecho, cuando él viaja a Damasco, él pide que en el camino, si encontraba cristianos, poder tener el poder para tomarlos y apresarlos y castigarlos. Así de ensañado estaba, ¿no?, con la iglesia. Pablo era una cosa muy loca, pero él estaba ensañado en destruir la iglesia y en todo lo que refería alrededor de ella, ¿no? Ya era conocido entre los mismos cristianos incluso, ya era Sí, le conocido, ya temían. sabían quién era Saulo y sabían que tenían que huir de él. Sí, sí, le temían a De hecho, Saulo. por eso fue que de Jerusalén se iban y por eso él se fue a Damasco. Él dijo, si dejamos que ellos se sigan propagando, no vamos a poder frenar Sí, sí, más sí, esto. lo veía dijo, como ¿no? una plaga Entonces tenemos que directamente. ir y Detener. detener todo ese mensaje, ¿no? Bueno, pero esta persecución, aunque fue violenta y cosas, fue la que lleva que el evangelio se esparza un poco, ¿no? Que los cristianos empiecen a salir de Jerusalén y a tomar lugar en sus alrededores, como Jesús había mandado, ¿no? Judea, Samaria. A Samaria llega Felipe, ¿no?, predicando el evangelio. Después se le une Pedro, se le une Juan, y se evangeliza toda Samaria. La palabra es recibida grandemente. Otra vez la creciente de la iglesia es enorme, y gracias a esta persecución pasa todo esto, ¿no?, de la dispersación de la iglesia y encontrar nuevas almas a quien entregarle el mensaje de Jesús. Es importante, aunque parezca contradictorio, esta persecución fue importante para este hecho, ¿no?, de decir, el evangelio se tiene que dispersar y tiene que llegar a toda criatura, ¿no? Primeramente a los judíos, seguía siendo predicado a los judíos aún, todavía no había lugar a la predicación a los gentiles, sino que se conservaba esto de decir, no, tienen que ser judíos, tienen que ser circuncidados. Igualmente en esos lugares era la mayoría de judíos, ¿no? Había en lo que era Judea, Samaria, Jerusalén, era una mayoría ya de pueblos judíos. Sí, sí. Pero bueno, aquí es cuando entra Saulo, ¿no?, como decíamos, y llega el llamado a su vida, Ahí empieza lo que sería el evangelio a los gentiles. donde el Señor dice hasta acá llegó, ¿no?, que se tiene que agrandar la familia, ¿no?, la iglesia, y comienza esta ida de Pablo por todos lados predicando el evangelio. Se va a Damasco, el Señor lo encuentra en el camino, tiene la visión, ve a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice, ¿por qué me persiguen?, y queda ciego Pablo, todavía llamado Saulo, ¿no?, y llega a tierra de Damasco ciego, sin ver, entristecido, porque dice que estaba impactado, ¿no? Saulo Sin en ese comer momento ni tomar agua por no 3 días. no pudo comer del impacto, ¿no?, que llevó esta situación. Convertido totalmente ya desde ya estaba convencido de que Ya Jesús era era otra el Hijo de persona, Dios. ya cuando hablaba
Con Ananías ya se notaba que ya no era el mismo. No, no. Bueno, Ananías no quiere ir, primeramente. Ananías no. Dice, ¿cómo voy a ir si él es este hombre Claro, mata, ya era, asesina? sí, ya era cristianos, conocido ¿no? por ellos. Sí, sí, sí. Tenía un renombre Pablo dentro de la persecución y Ananías no quería ir. Pero bueno, ahí es donde viene la palabra que instrumento es este en mis manos para llevar mi nombre, ¿no? El evangelio a los gentiles. Y instrumento también de que dice el Señor que era necesario que él aprenda, ¿no? Lo mucho que es necesario sufrir a causa del nombre. Claro. Dios le iba a enseñar a él, ¿no? Él terminó siendo él el perseguidor, después terminó siendo Sí, el perseguido, ¿no? es que, aunque la Biblia no lo dice, sabemos que Saúl lo perseguía porque tenía una fe firme también acerca del judaísmo. O sea, él defendía esa fe y decía, estos cristianos son blasfemos, ¿no? Entonces eso también lo llevó. Era un hombre ya de fe. Él creía realmente que estaba haciendo lo Estaba haciendo correcto bien delante a de Dios. los ojos de Dios. Exactamente, sí, 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 sí. Y bueno, esto lo lleva a este lugar, ¿no? A Damasco. Va a Ananías, ora por él y recobra la vista. Y comienza ya estas ansias de Pablo, ¿no? A querer predicar, a querer conocer, a querer juntarse con los cristianos. Dice que él se convivía con los discípulos, ¿no? De Jesús ahí Incluso en Damasco. él aprendía también de los discípulos. Exactamente, él estaba ahí en Damasco aprendiendo. Luego empieza, ¿no? A ejercer ya la predicación a los judíos también primeramente todavía, que es en Damasco, no dice la Biblia. Y los judíos lo empiezan a mirar como a la cara, ¿no? Cuenta la Biblia que lo quieren asesinar a Pablo. Entonces tiene que escapar de Damasco y los apóstoles lo llevan a Jerusalén. Escapando porque dice que lo querían matar. Los judíos estaban a las puertas, dice, ¿no? Para matarlo. Tuvieron que bajarlo, dice, por una cesta, por el muro, para que pueda llegar a Jerusalén y encubrirlo, guardarlo para que no sea asesinado en tierra en Damasco, ¿no? Pero Pablo no detiene igual su predicación. Como conocemos, es un hombre que amaba la predicación. Es una persona que amaba a Cristo y a predicar su nombre. Y cuando va a Jerusalén comienza desde ya su verdadero ministerio, ¿no? Que es predicar a los griegos, a los gentiles, a la gente que nadie le quería predicar. Y acá nos encontramos nuevamente, pero ahora perseguido a Pablo, pero por los griegos, ¿no? Por ya le tocó la persecución judía, ahora la persecución griega. Tenía que ¿no? probar un poquito. Y bueno, los griegos también, ¿no? Atentaban contra su fe, su creencia. Tiempo de filosofía, filosóficos, ¿no? Los griegos buscaban esa sabiduría que... Eran muy intelectuales. Exactamente. Y venía Pablo, ¿no? Y le decía, la razón de vida no la van a hallar ahí, sino que la razón de vida es Cristo. Y ellos decían, no, no puede ser. Ahí lo querían matar también, ¿no? Y ahí se va Pablo nuevamente y llega a su tierra, que es Tarso. Él de ahí salió, nació y se queda nuevamente ahí en Tarso. Si queremos seguir hablando de Pablo, el ministerio de Pablo sigue en Antioquía, con Bernabé que lo lleva ahí, ¿no? Cuando son dispersados a tierras, ya a la predicación gentil de los griegos. Pablo comienza su verdadero ministerio ya con los apóstoles, con los discípulos de Jerusalén. Se dividen ahí, Empiezan se dividen en el sentido de que Pablo va a los gentiles, Pedro y Jacobo, ¿no? Se van para los judíos, ¿no? Ya empieza una clara división ahí. Ya Pablo con Bernabé, con Silas, ya se van dirigiendo más a los que serían los gentiles. Se llevan a Marcos, ¿no? Escritor del Evangelio también. Lucas también estuvo con Pablo. También estuvo con Pablo. Ya empieza una predicación. Como un dato, más o menos como un dato curioso, es que Pablo en 10 años había recorrido 2.400 kilómetros. 2.400 kilómetros Pablo recorrido en 10 años. Y en esos 10 años donde Pablo estuvo predicando, aproximadamente 22 millones de personas escucharon el Evangelio. Y como estamos hablando hoy, es algo espectacular lo que hizo Pablo en 10 años, ¿no? Sí, sorprendente. Y lo que como yo le contaba a mi hermano hoy, si Pablo estuviera en nuestros tiempos hoy, con todas las posibilidades que existen para predicar el Evangelio, yo creo que en una semana evangeliza al mundo entero, ¿no? Le da un avión a Pablo y... No, si él estaba hoy acá... 2 discípulos y... No, afuera. Gracias. Afuera, vos anda para allá, vos anda para allá, yo me voy para allá. Y eso que lo hace a pie, pero se utiliza todo lo que hoy en día tenemos para evangelizar. Sí, era incansable Pablo. Es más, estando en prisión, escribiendo cartas, ¿no?
llegar a que no pierdan la fe y que Sí, sí. no se alejen de Cristo, ¿no? Eh, y ahí empieza, ¿no? Como decía recién, el ministerio, Pedro y Pablo, ¿no? Era lo que los separaba a ellos como predicadores y como Igual de evangelizadores y como hecho, apóstoles. antes de que Pablo antes de que decidan enviar a Pablo a los gentiles, ¿no? Ya Dios le muestra a Pedro que el evangelio también era para los gentiles, ¿no? Cuando este Dios prepara el hombre, camino. claro, este hombre Cornelio, ¿no? Cornelio, sí. Cornelio tiene ese sueño, esa visión, no recuerdo bien, del ángel, ¿no? Que le dice que vaya, que busque un hombre llamado Simón Pedro, ¿no? Y que lo traiga, que él iba a mostrar, ¿no? Sí, 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 Que él sí. iba a dar el evangelio. Y bueno, de ahí es cuando Pedro tiene ese sueño, donde él ve El manto. el manto ese que desciende de toda clase de animales, ahí no le dice, Dios, Pedro mata y come, y Pedro Sí, le sí, dice, sí. no, Señor, no voy a comer lo que vos dijiste que es inmundo, y él dice, no llames inmundo lo que yo ya he santificado, y ya está, ya me emocioné ya. Voy a predicar acá nomás. Y de hecho, crea un conflicto también entre judíos. Porque dice, Claro. ¿cómo van a predicar a los gentiles? Sí. Son incircuncisos. ¿Cómo Pedro pudo ir a comer con Cornelio? Claro, eso fue lo que le dijeron a Pedro cuando él volvió. Pedro volvió Exactamente, de la sí. casa de Cornelio y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que te metiste en la casa de un ¿Cómo llegaste gentil? a ese Ahí, punto? ¿no? Y demuestra a Dios a través del Espíritu Santo que también ellos eran parte de la iglesia, ¿no? Sí, 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 Dándoles el Espíritu Santo, así como se el nos dio a ellos entendimiento, sí, sí, sí. en el día de Pentecostés ahí en Jerusalén. Así ellos también recibieron el Espíritu Santo y ahí Pedro se dio cuenta que ellos recibían también el Evangelio. Con la única diferencia que después Pablo le aclara a Pedro y le dice, Pedro, los gentiles no tienen que circuncidarse. Los gentiles no están obligados a guardar la ley de Moisés. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, es que había una creencia en ese tiempo que era así. O sea, si quieren ser salvos tienen que circuncidarse, tienen que guardar los O sea, sábados. lo mismo que cuando Dios le dijo a través de Moisés. Aquellos que no son de su pueblo y quieren integrarse también tienen que seguían guardar. arraigados ahí, ¿no? Tienen que guardar también los Que mandamientos. es lo que Pablo explica después, ¿no? A los Gálatas, ¿no? Que le dice que ¿por qué se circuncidan, no? Le Claro. dice que acaso Cristo no es suficiente para ser salvo, ¿no? Claro. O sea, la muerte de Cristo no fue suficiente. Los reprende Pablo, ¿no? Por esta misma acción. De hecho, fue más, lo reprendió de más cosas a Pedro. Es Sí, terrible sí, sí, porque sí. le dijo hasta reprendió de hipocresía Sí, a Pedro y le dijo, y hasta Bernabé se unió a su hipocresía. Claro, Y ahí también vemos lo que estamos hablando hace rato, habían esos conflictos en la exactamente. iglesia. Es decir, la iglesia no fue perfecta desde un primer momento, sino que con el tiempo la iglesia se fue perfeccionando. Bien como dice la palabra, ¿no? Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Sí, exactamente. Es que había lo que Pablo más le molestaba de Pedro, o sea, en el relato este, es que Pedro dice que cuando no estaban los otros apóstoles actuaba de otra manera, ¿no? Pero dice, llega Jacobo y tú te apartas, ¿no? De los gentiles. Claro. Entonces, Pablo notaba algo que, siendo como era Pablo, ¿no? Que amaba tanto las almas, porque vemos la dedicación que tuvo, que no quiero decir que Pedro no la tenía, ¿no? Sí. Pero Pedro era más duro en ese sentido, era un hombre más, con un carácter más fuerte, más impulsivo, quizás más terco, más duro parece Pedro en toda la historia, ¿no? Es un hombre hecho que la Biblia nos muestra, ¿no? Ese carácter fuerte de Pedro. Y bueno, Pablo también tenía su carácter, ¿no? Y no aguantó esta situación, pero como decía, son situaciones que pasan dentro de la iglesia. Ahí te muestra ya la Biblia que hay conflictos, ¿no? De creencia o de, no sé si de creencia, sino de detalles, de lo que no, Imperfecciones que tendrían que o ir pensamientos tratándose. diferentes, porque si el Señor no nos quisiera hablar de que puede haber un pensamiento quizás no tan perfeccionado o tan unido, ya nos avisa desde ya que hay conflictos de pensamientos que pasan en sus hombres, ¿no? En los hombres de Dios, fundadores de esta iglesia, como Pablo y Pedro, tienen esta disputa, ¿no? De hecho, Bernabé y Pablo tuvieron esa discusión de que Bernabé no quería ir a Roma y Pablo sí. Entonces ahí fue cuando se dividieron, Pablo se llevó a Silas y Bernabé se fue, ¿no? Con Marcos creo. Claro, no es de ahora que hay conflictos de pensamiento
estamos hablando de detalles que no condenan nuestra alma, ¿no? No estamos Claro. hablando de doctrinas o dogmas No, de lo que depende nuestra salvación, sino detalles de pensamiento, como decís, ¿no? Quizás en tu iglesia puede estar pasando, puede claro. pasar que dice uno, yo quiero hacer un evento de jóvenes, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y el otro dice no, y hay un conflicto ahí. Estamos hablando de esos tipos de conflictos de pensamiento quizás no tan esenciales para la Mm. salvación, obviamente. No estamos hablando ya de... Sí, siempre en la historia de la iglesia existieron esos tipos de Exactamente. diferencias. No diferencia en lo esencial, no diferencia en las doctrinas El fundamento. primarias, ¿no? Las doctrinas primarias que ya serían aquellas que sí atentan contra el Evangelio. Por ejemplo, la salvación por obras es una doctrina que atenta contra el Evangelio, porque Como hablábamos de los testigos claramente, de Jehová también. claramente el Evangelio se trata de salvos por gracia, ¿no? Exactamente. Porque por gracia sois salvos, decía Pablo en Efeso, ¿no? Y en esas doctrinas principales son en las que la iglesia se tenía que mantener unida, ¿no? Después Exactamente, sí, sí. obviamente habían algunas diferencias, Sí, sí, amén. pero bueno, en este caso, en este caso eh, era ese el Ese era el conflicto. punto. Sí, Ese era sí, el sí. conflicto. Que nos metemos en este sentido, en esta parte de la historia, para que entiendan esto justamente, que hay conflictos, que hay discusiones, que hay que saber mantener la calma, la humildad, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, siempre presentar defensa con mansedumbre y siendo inteligente, sin herirnos, ¿no? Porque estas discusiones terminaron ahí y después lo vemos a Pedro en sus cartas diciendo Pablo, siervo del Señor, ¿no? No es que hubo un rencor y que se terminaron mal, ¿no? Sino que lo vemos a los dos respaldándose uno al otro. Estaban en compañía, ¿no? Dentro de su diferencia siempre estuvieron en conjunto en lo que es la predicación y la evangelización. Quizás como detalle podemos decir que esto acontece todo, que no dijimos hasta el momento, dentro del Imperio Romano. Creo que se sabe, pero vale destacar que esto es dentro del Imperio Romano. Aunque todavía no se haya hecho protagonista del todo del Imperio Romano, acontece dentro de este hábitat, ¿no? Dentro de un imperio establecido hace muchos años, un imperio muy poderoso, muy fuerte, que había crecido mucho en esos tiempos y con la creencia múltiples había, no atacaban tanto las creencias, sí eran quizás politeístas, no tenían muchos dioses, tenían muchas creencias, pero sobre todo era como la autoridad del emperador y a él lo seguimos y nos marchamos según. Sí, sí, Hasta este momento todavía no toma un protagonismo en la historia cristiana, pero ya comienza a aparecer. sí, sí. Como ejemplo No, de hecho, tenemos... de a poco, el Imperio Romano iba poniendo al emperador como una especie de dios. Cada vez se iba acercando más. Empezaron a ofrecer sacrificios al emperador en los templos paganos que ellos tenían, por ejemplo. Y de ahí fueron empezando a divinizar a ese emperador. una figura más adiosada, ¿no? Más divina del emperador. Y como ejemplo tenemos el protagonismo que comienza en el libro de los Hechos con Herodes. Herodes que era como una especie de subgobernador, ¿no? En la parte de Jerusalén vemos a Herodes persiguiendo a la iglesia para alcanzar el favor de los judíos. Él quería como ser aprobado por los judíos y sabía que los judíos tenían esta contra, ¿no? O eh, este conflicto con los cristianos. Entonces Herodes decide atacar y empezar a perseguir y maltratar a los cristianos, porque dice la palabra que los maltrataba. Y así alcanza, ve que a los judíos les gusta esto, ¿no? Y es cuando también llega también en este contexto la primera muerte de un apóstol, que es Jacobo, que es asesinado por el mismo Herodes, dice, a espada. Eh, De y hecho, hay, también es la única muerte que está relatada en las escrituras. es la Después las única. demás muertes de los apóstoles, ninguna está en la Biblia. Solo la de Jacobo. Exactamente, sí, sí, sí. Y podríamos decir que acá empieza a tomar, ¿no? Protagonismo Roma, ¿no? O el Imperio Romano, en el hecho de la historia de la iglesia. Y Herodes es el primero, aunque ya era conocido, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? Tenemos a Poncio Pilato también, ¿no? Como que podemos resaltar que la autoridad es conocida dentro de la Biblia anterior a esta. Pero bueno, acá empieza a tomar protagonismo en el sentido de la iglesia, ¿no? De la fe, de la creencia en Cristo. Empezamos a ver conflictos ya, como vos decías, entre el emperador y el cristianismo. Empieza a haber ya conflictos y el imperio romano se empieza a sentir como
que el cristianismo atenta contra su creencia y contra ellos. Ya entra en juego, ¿no?, la participación del Imperio Romano, que no es buena, ¿no?, para los cristianos, por desgracia, ¿no?, pero ya se hace parte, ¿no?, esta persecución a Pablo y a todos los apóstoles y a la misma iglesia, primero por Herodes, pero después esto va en creciente, que más adelante vamos a ir viendo, ¿no?, Sí. de los apóstoles, cómo fue creciendo esta persecución y esta lucha, cómo se luchó en la fe. Y así fue como fue llegando ese evangelio a los gentiles, ¿no? Ya Pablo y Pedro ya no predicaban solamente a los judíos, sino que Pablo, por ejemplo, se iba a los lugares donde se juntaban estos filósofos griegos, ¿no?, y les presentaba el evangelio. Debido a esa visión que había tenido Pedro, ya ese evangelio se estaba empezando a esparcir, y después con el tiempo se empezó a perfeccionar ese evangelio hacia los gentiles, como por ejemplo lo que hablamos hace un momento, esa discusión entre Pablo y Pedro, que al final termina Pedro cediendo, ¿no? No cediendo, sino como dándose también cuenta de que Pablo tenía razón en lo que decía, ¿no? Sí, 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 Y así fue extendiéndose el evangelio se quitó esa a los frontera, ¿no?, gentiles. de encerrar el evangelio para uno y De hecho, yo creo que ya era sabido que se iba a predicar el evangelio a los demás, ¿no? No sé cuánto tiempo se habrá tardado en predicarse el evangelio también a los gentiles, pero aproximadamente en el año 46 después de Cristo fue cuando Pablo y Silas salieron en su primer viaje. Fue cuando el Espíritu Santo les dijo: tomad a Pablo y a Silas y mandadlo, ¿no? Fue ahí en el año 46 aproximadamente cuando ellos salieron en ese viaje. Fue cuando Pablo empezó a hacer ese recorrido predicando el evangelio en Berea, por ejemplo, cuando dice: las escrituras muestran de que los bereanos eran más nobles porque ellos escudriñaban lo que Pablo y lo que Silas les enseñaban, ¿no? lo tenían en cuenta. Ellos oían a Pablo y a Silas, pero todo lo que decían lo comprobaban con las escrituras, ¿no? Y eso fue algo tan bueno que Jesús, que Dios permitió que eso se escriba en el libro de los Hechos y se los destacara como nobles, ¿no? Por eso que habían hecho ellos. Y bueno, de ahí vemos cuando Pablo también empieza a hacer sus viajes, cuando empieza a testificar, ¿no? Por todas las cosas que tuvo que pasar Pablo, ¿no? También para predicar el Evangelio. Si no me equivoco, naufragó como 3 veces. A Pablo lo apedrearon, no sé si 2 veces, creo. Eh, Fue azotado. Fue azotado. Pablo fue azotado, Bueno, fue encarcelado. ¿Cuántas veces fue encarcelado? Creo que él murió encarcelado, básicamente. Sí, sí, sí. Eh, La última parte de la vida la vivió dentro de cárceles, exacto. predicando el evangelio todavía. De hecho, el libro de los Hechos termina así. Termina con Pablo preso, ¿no? Termina con Pablo preso, diciendo que él tenía ciertas libertades en su última vez de prisionero. Tenía ciertas libertades, por eso lo dejaban escribir, lo dejaban predicar, ¿no? Ahí, y a los carceleros. Dice que muchos de los carceleros que custodiaban a Pablo terminaron convirtiéndose al cristianismo. Dando lugar a eso, a Roma llega encarcelado. A Roma llega encarcelado. Totalmente. Llega ante su primer, ¿cómo es? No recuerdo este nombre de este emperador, de este rey. Cuando antes de hablar ante el rey Agripa, antes de darse testimonio, ya había dado el testimonio al rey de esa ciudad, que ahora se me fue, no me acuerdo. Sí, sí. Después de testificar ante ese rey y ante el rey Agripa también, pero antes de testificar al rey Agripa, Pablo apela al César para ir a Roma, ¿no? Entonces ahí vemos también que Pablo utilizó eso para poder llegar a cumplir eso que Dios le pidió, ¿no? Una herramienta. Él vio que ese hombre no había hallado culpabilidad en Pablo, entonces Pablo, al ver que estaban a punto de dejarlo en libertad, Pablo quería irse a Roma, entonces dijo: apelo al César. Entonces él apeló al César para que lo manden a Roma ante el emperador para testificar delante de él. Pero ¿cuál era la intención de él? Llegar a Roma. Un deseo la muy intención grande de de él. Pablo. Sí, cuántas veces quería llegar a Roma y dijo que tenía impedimento, Sí, ¿no? sí, sí. Tenía impedimento para llegar. Pero bueno, lo Así logró. que Pablo empieza a predicar este evangelio a los gentiles. Después de predicarle a los judíos, empieza a predicarle el evangelio a los gentiles, y también empieza a crecer el evangelio de los gentiles, ¿no? En distintas ciudades de Grecia, ¿no? Sí, 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 sí. Todos esos lugares.
abarca todo. El Evangelio empieza a abarcar todo, ya culturas diferentes. Y de esto aprende Pablo, ¿no? Porque él aprende a hablar con todo tipo dentro de todo tipo de cultura, dentro de todo tipo de personas, gente de plata, dentro de tierra de brujos, que también se mete en un momento, ¿no? Tierra de hechiceros, tierra de idolatría. Él, donde se metía, aprendía a predicar el Evangelio a todas las personas, no hacía acepción de personas, tal cual como es el Evangelio, ¿no? Él lograba llegar o llevar a Cristo a la... Y tenían bien en claro cuál era el evangelio también, Tenía ¿no? muy claro. Porque si bien en ese momento ellos no tenían lo que sería el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, no, ellos no lo tenían, no tenían esas declaraciones, sí tenían las enseñanzas. Esto es algo que, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana enseña de que ellos tienen la tradición oral de los apóstoles. Totalmente una mentira, porque es mentira lo que ellos dicen. Ellos no tienen esa tradición oral que ellos enseñaban. Como por ejemplo cuando Pablo le dice, no me acuerdo si en Tesalónica, cuando habla sobre que ellos creían que ya Jesucristo ya había venido, ¿no? Que Pablo le dice, no vendrá sin antes que se presente la apostasía y el hombre inicuo, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. anterior a eso dijo, pero ustedes ya saben, yo ya les he dicho qué es lo que lo detiene. Pero la escritura no dice qué es lo que lo detiene. Se sacan conclusiones y, ¿no? Basándose en algunos versículos, pero Pablo dice, yo ya les dije a ustedes qué es lo que lo detiene. Ojalá nosotros sepamos qué es eso, qué es lo que Nos Pablo le faltó. dijo, ¿no? Entonces esa es la tradición oral que ellos tenían, la tradición oral o el mensaje oral de los apóstoles, ellos lo conocían, pero no tenían como nosotros tenemos hoy, lo que serían las cartas de Pablo, los evangelios, entonces sabían cuál era el mensaje que tenían que llevar. Y por eso Pablo cuando va a Grecia le dice, cuando va a Filipo, si no me equivoco, no, de Atenas, perdón, no, a los hombres de Atenas, dice, ¿no? El que va y les predica y dice, yo voy a vosotros y no voy a predicarles el Evangelio con palabras elocuentes o, o con una inteligencia humana mía, sino voy a presentarles a Cristo crucificado, porque ese en sí es el Evangelio. Sí, sí, sí. Ese es el Evangelio que ellos tienen que predicar. Donde tenían que llegar. Fíjate que siempre que testificaban, una de las cosas que era más loco para ellos, como por ejemplo cuando se testificó ante el rey Agripa, el otro rey le dijo, la sabiduría te ha lavado el cerebro, Pablo le dice. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo, ese hombre que murió en Roma, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y se levantó enojado y dijo, putas loco, la sabiduría te comió el cerebro. Entonces, eso era el evangelio que ellos tenían que predicar. Ese Jesús que había venido a la tierra, que era Dios, que se hizo carne, que murió por nuestro pecado, y que todo aquel que en él cree, como le dijo Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, no es que va a venir una persona, ¿no? Viene una persona y que no conoce quién es Jesús, nadie va a decir, cree en Jesucristo y será salvo. ¿Cómo va a creer en alguien que no conoce? ¿Cómo va a creer en alguien que no se le habló? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Claro, ¿cómo van a saber quién es ese Jesús? Porque vos podés decirle creer en Jesús, pero si no saben quién es ese Jesús, Es que la fe, dice, viene por el oír la palabra. claro, O sea, si no oyen la palabra, no hay fe. entonces No- ese era el Evangelio. Ese es el Evangelio. Sí, sí, sí. Creer en Jesús, quién es Jesús, qué hizo Jesús por mí, cuál era mi condición, ¿no? Entonces eso era lo que ellos Entenderlo mucho que predicaban. lo necesitamos también, ¿no? Necesitamos a Jesús. Para ser Claro. salvos necesitamos a Jesús para una nueva vida. Es Necesitamos... que no hay salvación fuera de él, No tenemos otra cosa. ¿no? Fuera de Cristo Claro. no tenemos. No No. nos queda nada. Si sacamos a Cristo y si lo bajamos de la cruz, mucho menos, ¿no? No nos queda nada. Como Sí. y bueno, esta es la predicación y más o menos para ir cerrando es justamente la dedicación, ¿no? Que podemos resaltar de los apóstoles a la predicación y a vivir el Evangelio, porque vivir el Evangelio creo que es eso, vivir el Evangelio creo que es fundamental predicar la palabra. Si no hay predicación no hay Evangelio, como decías recién. Si no hay entendimiento no podemos predicar el Evangelio. Y quizá podemos resaltar hablando de este Evangelio a los gentiles, a Apolos, ¿no? Que es un hombre que también dice que era un hombre muy sabio, aunque no se habla mucho, ¿no? Se habla de Era un predicador predicador bastante conocido, se elocuente, ve. sí,
Incluso hasta había comunidades que, como dice Pablo, decían que ellos eran de Apolos. O sea, era bastante conocido Sí, sí, Apolos. sí. Para ponerlo a la altura de Pablo, porque decía yo soy de Apolo y yo soy de Pablo, Y era ahora quería bastante. llegar a eso pensando en esto que hablábamos de que Pablo sabía predicar. Podemos resaltar que Apolo era otro hombre que sabía predicar. Tenemos a Sila, ¿no? Que iba junto con Pablo. Tenemos a Lucas, un hombre muy conocedor de la parte también científica, ¿no? O siendo historiador era un hombre que muy de los hechos reales y que también fue necesario para las escrituras. Creo que todos dejaron su huella en la historia de la iglesia, todos fueron necesarios, ¿no? Y para cerrar, no sé si querés decir cómo fue la muerte de cada uno de Ah, estos, sí. como para ir Sí, hay concluyendo. muertes que sí quedaron registradas Sí, 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 sí. y hay otras muertes que no quedaron registradas. Eh, bueno, Pedro sabemos que murió en Roma como mártir. Hay un escrito que es poético, que lo utiliza la Iglesia Católica Romana, que no está mal decirlo, pero con la intención que lo dicen ellos sí está mal. Bueno, este escrito dice que Pedro murió de cabeza porque él mismo le pidió a sus asesinos, ¿no? Que, que lo pongan de cabeza porque no era digno de morir como Jesús. Pero estos católicos lo dicen en el sentido para atacar un poco la emoción de los católicos, porque como sabemos ellos creen que Pedro fue el primer papa, representante de Cristo, y bueno, lo utilizan para eso, ¿no? Para romantizar un Para poquito. romantizar un poco a Pedro. De hecho, los apóstoles estaban todos convencidos en padecer lo mismo que Cristo, ¿no? Claro, hay más, Sería hay un poco algunos que murieron contradictorio, ¿no? crucificados también, Sí, sí, sí. como Cristo básicamente. Murió en Roma, sí, murió Pablo, Pedro murió en Roma en el año 65, 67, más o menos después de Cristo. Eh, Un ministerio largo el de Pedro también. sí, bueno, después de que Pedro salió de Jerusalén a predicar, después de Samaria, no después de todos esos lugares, se perdió la historia Sí, de sí. Pedro en Lo ese único que tiempo. se sabe que dice el libro de los Hechos que iba visitando a todos los santos, dice. Como Y que era una que, tarea que tenía. y que volvió a Roma y ahí fue martirizado. Después Jacobo, es que fue el único que quedó registrado, su muerte, la única que quedó registrada en las escrituras, ¿no? Lo que hablábamos antes. Eso. Después Juan, Juan el que fue llevado a la isla de Patmos, que dice que él después de años fue liberado de esa isla, volvió a Éfeso y dice que murió ahí, murió en Éfeso. Donde Fue, escribió el Apocalipsis, ¿no? También la claro, revelación. claro, como dato curioso, fue el que escribió 5 libros en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis. El Evangelio de Juan también muy importante para entender la divinidad de Cristo, ¿no? Es Sí. fundamental el Evangelio. Bueno, Andrés fue un predicador que predicó en Grecia, en Asia Menor y en Rusia. Y él dice que murió crucificado en una cruz en forma de X. Después está Felipe. Este Felipe, que es el discípulo de Jesús, apóstol de Jesús, no es el mismo De de la que predicación. predica en Hechos, ¿no? El que después también se lo llevan a Samaria. Sí, sí, sí. Bueno, no es el mismo, es otro. También sugieren que murió crucificado en una cruz alta de hierro encima. No, alta en Hierápolis, de Frigia, que es lo que sería hoy Turquía. Bartolomé también dice que fue desollado vivo. Después está Mateo, que murió como mártir, no se especifica cómo fue su muerte, sino que murió como mártir. Después está, después está Tomás, que se dice que fue atravesado por una lanza y que después fue enterrado en la India, ¿no? En India. Después Jacobo, hijo de Alfeo, que fue que los judíos lo arrestaron y lo tiraron del templo y después lo mataron
a garrotazos, básicamente. Después Tadeo, su muerte es desconocida. Después Simón el Celote. No encontré su muerte. Pero sí encontré que este Simón el Celote dice la historia que aparentemente era el novio de las bodas de Canaán, donde Jesús transformó el agua en vino. Bueno, en esa boda el novio era este Simón. Primer milagro de Jesús, Sí. dicen. Después Judas Iscariote, que eso ya lo sabemos, cómo fue su muerte. Y bueno, una aclaración en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a lo de Judas Iscariote, porque hay un versículo que dice que Judas se ahorcó, ¿no? Y después otro que dicen que compró un campo y que después en ese campo se ahorcó. Muchos dicen que hay una contradicción en la palabra, pero en realidad no es que hay una contradicción, sino que ambos libros están escritos por personas diferentes, entonces tenían un punto de vista diferente, ¿no? En cuanto a ese acontecimiento. Y no es la primera vez que pasa en la Biblia eso, de que en un libro dice una cosa y en otro libro dice otra, pero sí hay aclaraciones, ¿no? Bueno, la primera aclaración de eso fue que no es que Judas compró el campo y luego se ahorcó, sino que Judas, antes de ahorcarse, fue ante el sumo sacerdote y le arrojó las monedas, no se las devolvió por la culpabilidad que él sentía por haber entregado a Jesús. Entonces este hombre, el sumo sacerdote, con esas monedas que le dio Judas, se compró un campo. Y en ese mismo campo fue donde Judas se ahorcó. Entonces ahí parece que hay una contradicción de que Judas se compró un campo, ¿no? Pero el que compró el que compró el campo fue el sumo sacerdote con las monedas que le dio Una Judas. aclaración importante para no prestarse a la confusión. Sí, porque a veces te dicen, no, es que la Biblia se contradice Sí, por sí. esto, mira. Y hay una aparente contradicción, no sé si lo querés buscar ahí. Sí. En Mateo 26, del 68, del 67 al 68. Ahí también hay una aparente contradicción. O algo 26, aparente ¿no? como... Mateo 26, 67 al 68. Ahí también hay como algo... No una contradicción, pero sí algo ilógico. Mateo No sé si lo querés leer. 26, 67 dice en el nombre de Jesús: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahí está. Bueno, acá la pregunta que muchos afirman es de ¿por qué este hombre que le dio de puñetazos y lo golpeó le dijo que profetizara quién lo golpeó? Si aparentemente Jesús lo estaba viendo, ¿no? ¿Por qué le pregunta, por qué le dice que profetice quién fue el que lo golpeó si Jesús los estaba viendo? Era ilógico, era obviamente que Jesús va a decir, vos me pegaste porque yo te acabo de ver, Exactamente, ¿no? sí. Pero esa aclaración nosotros la encontramos en Lucas, capítulo 22, versículo 64. Acá también es importante de que siempre que nosotros leemos el Evangelio, ¿no? Los Evangelios, ya sea que estamos leyendo Marcos, Juan o Lucas, siempre hay que buscar el paralelo del otro Evangelio. Es decir, el mismo acontecimiento que se está hablando en Lucas, pero en Marcos, porque por ahí Marcos va a tener algo que añadir que por ahí Lucas no añadió, ¿no? Sí. Entonces, De hecho, cuando encomienda, que estábamos hablando antes, Jesús, en el único evangelio que aparece es en el de Mateo, que dice que primero se tiene que predicar a las ovejas perdidas de Israel. claro. El otro evangelio no hace esa aclaración en ningún momento, como para dato para Sí, esto. sí. Lucas 22, 64. 64. Dice: y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Ahí está. Ahí nosotros vemos esa aclaración que no estaba en el Evangelio de Mateo, pero sí lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Y ahora sabemos la razón por la cual este hombre que lo golpeaba le decía, profetiza a ver quién te golpeó, porque Jesús tenía los ojos vendados. Entonces ahí vemos que Lucas añadió eso que no añadió Marcos, ¿no? Le faltó a Puntos Mateo. de vistas diferentes. Sí. Entonces, bueno, Judas murió de esa manera. Se ahorcó y murió, ¿no? Sí. Podemos cerrar como diciendo que con esto que es importante el leer todo el contexto y El toda la último información. Pablo, que ya hablamos casi todo de Pablo, Sí. pero bueno, se dice que Pablo murió decapitado
por Nerón en el año también, casi el mismo año de Pedro, en el año 65, 67 después de Cristo. Nerón, que seguramente va a ser un gran protagonista en el próximo video, ¿no? Un hombre que no puede faltar en la historia Sí, sí, es cristiana. infaltable. Bueno, por esto vamos a ir cerrando. Espero que haya sido de bendición. Muchas gracias, Juan.